Muy bien, muchas gracias. Pasamos ahora a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la reforma fiscal y la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Y para presentar la iniciativa tiene la palabra el señor Saura. Gracias, señor presidente. Señorías, la proposición no de ley de la que vamos a hablar a continuación trata de poner en el corazón del Congreso de los Diputados los ingresos tributarios y los ingresos públicos de nuestro país. Estamos a 6,6 puntos en relación al PIB, en relación a la media de la Unión Europea. Estamos a 8,2 de la media de la zona euro, ingresos públicos en relación al PIB. Y para poner en el centro, en el corazón de este Congreso, la política de ingresos tributarios, pensamos y lo planteamos en la proposición no de ley que hay que aprobar, plantear, consensuar una amplia, profunda reforma fiscal de los impuestos en nuestro país. Esto es lo que viene a decir la proposición no de ley. ¿En qué dirección? Básicamente, la proposición no de ley plantea tres objetivos. ¿Cómo podemos hacer un sistema impositivo más justo y más decente en nuestro país? En primer lugar, hay que acercar los tipos efectivos a los tipos nominales. Este es el primer problema que tiene nuestro sistema fiscal, nuestros impuestos, que por una parte están los tipos nominales y por otra parte los tipos efectivos. Hay que acercar los tipos efectivos a los tipos nominales. En segundo lugar, tiene que contribuir de manera suficiente la riqueza en los impuestos, en la financiación del estado del bienestar. Este es el segundo objetivo de una reforma en profundidad de los impuestos y de la fiscalidad. El segundo objetivo es efectivamente atrapar del punto de vista de los impuestos la riqueza. Y en tercer lugar, hay que combatir el fraude fiscal, la optimización agresiva de los impuestos, la optimización agresiva contra la recaudación y la evasión fiscal. Este es el tercer punto de la proposición no de ley que hoy planteamos y sometemos a debate. En ese sentido, y también en la proposición no de ley, entendemos que los ingresos públicos, la fiscalidad, tiene un reto global, internacional. Y por eso nuestro Parlamento tiene que tener una visión global. Nuestro Parlamento tiene que tener un acercamiento al problema de los impuestos de manera global. Y efectivamente nuestra proposición no de ley dedica una parte importante a que el Gobierno de España lidere en el seno de la Unión Europea, de la OCDE, de la ONU, una apuesta por la lucha contra la elusión y la evasión fiscal. Para luchar contra el fraude fiscal, señorías, se necesitan fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, se necesitan medios y, en segundo lugar, luchar contra el deterioro de la conciencia fiscal en nuestro país. ¿Y qué ha hecho este Gobierno, el Gobierno en funciones? Pues no ha hecho ninguna de las dos cosas. Sobre los medios materiales y humanos, podríamos hablar de los medios humanos. En la agencia tributaria, en nuestra agencia tributaria, hay en torno a 3.000 efectivos menos de la agencia tributaria ahora que hace 4 años. Sobre la conciencia fiscal, pues, ¿qué les voy a decir, señorías? Este Gobierno ha dañado gravemente la conciencia fiscal en nuestro país como consecuencia de su política tributaria y su utilización de la agencia tributaria. Y como esto es lo que ha sucedido, nosotros planteamos una proposición no de ley que va dirigida justamente en esta dirección. Por ejemplo, le quiero adelantar, proponemos desde el Grupo Parlamentario Socialista una transacción para que efectivamente se cree una comisión de investigación que investigue los papeles de Panamá y su relación con la amnistía fiscal. Este es uno de los puntos que planteamos al resto de grupos en relación a la lucha contra el fraude y
en la idea de mejorar la conciencia fiscal de los españoles. ¿Se va a crear aquí una comisión de investigación? Lo vamos a ver a continuación. ¿Se ha creado en el Parlamento Europeo? Se va a crear en el Parlamento Europeo una comisión de investigación para analizar lo que ha sucedido con los papeles de Panamá. Se han creado comisiones de investigación en otros parlamentos también de nuestro entorno. ¿Por qué no crearla aquí? Y les digo que aquí es probablemente más necesario. En sede parlamentaria, el ministro de Hacienda, en la Comisión de Hacienda, nos dijo la semana pasada que muchas de las personas y de las sociedades que aparecían en los papeles de Panamá se habían acogido a la amnistía fiscal. Señorías, esto es muy grave porque desde el año 2011 los inspectores de Hacienda, los técnicos de Hacienda en nuestro país, los jueces, los fiscales, pueden consultar, pueden trabajar con la información que les envía desde Panamá. Pero cuando eso se puede hacer desde el año 2011, este Gobierno, para salvar a muchos de los que están en los papeles de Panamá, ha aprobado una amnistía fiscal. Para muchos amigos o dirigentes del Partido Popular que están en los papeles de Panamá, para salvarlos, porque se podía intercambiar información, porque los jueces podían utilizar la información, se aprueba una amnistía fiscal para salvar a los amigos y dirigentes del Partido Popular que están en los papeles de Panamá. Esto es, señorías, muy grave, porque la amnistía fiscal, señorías, la amnistía fiscal de Rajoy, de Montoro, del Partido Popular, es la máquina de lavado de dinero negro más importante de la historia reciente de nuestro país. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Sí, porque hay muchos dirigentes del Partido Popular, el señor Soria, el señor Blesa, el señor Aznar, el señor Rato, que han demostrado una insolidaridad con los españoles clara y evidente, porque han utilizado esa vía que los dirigentes del Partido Popular llaman optimizar los recursos fiscales, optimizar la fiscalidad. Han utilizado la evasión fiscal o la elusión fiscal para ser insolidarios con los españoles, para ser insolidarios básicamente con los españoles que más lo necesitan, porque no creen en el estado del bienestar y porque tienen nulos principios para haberse dedicado o dedicarse a la política. Saura. Sí, señora presidenta, termino ya. Dicho de otra manera, el señor Aznar, el presidente de honor del Partido Popular y muchos dirigentes del Partido Popular tienen el honor en funciones. Esto es lo que estamos viendo todos los días a través de lo que se conoce por los medios de comunicación. En definitiva, señorías, y termino ya, señora presidenta, ya sé que esta comisión de investigación, si no se alarga la legislatura, no se va a aprobar. Por eso hago un llamamiento a todas las fuerzas del cambio, que entiendan que efectivamente los españoles se merecen una comisión de investigación sobre los papeles de Panamá y la amnistía fiscal. Hago un llamamiento a todas las fuerzas del cambio para que efectivamente la legislatura permita que se pueda analizar, investigar y aprobar todo lo relacionado con los papeles de Panamá y la amnistía fiscal. Ese llamamiento del cambio, porque los españoles se merecen esa comisión de investigación. Gracias, señora presidenta. Gracias, señorías. Gracias, señor Saura. Vamos a pasar a la intervención del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, señor Quevedo. Gracias, señora presidenta. En 2 minutos, que es el más difícil todavía.
Después del surgimiento de la actual crisis económica que aún colea, en el año 2008 se aplicó una receta fundamentalmente en el ámbito que conocemos, en el caso español, a lo largo de las políticas desarrolladas por el Partido Popular a lo largo de la última legislatura. Una receta que consistía en lo siguiente: en vez de castigar a los responsables de la generación de la crisis, a los grandes poderes financieros, económicos y especulativos, se lo hacemos pagar a las víctimas, es decir, clases medias y clases trabajadoras. Una receta que partió de la base de que las víctimas debían ser las que cargasen con las consecuencias y además pagarlas, porque, como se señala muy bien en la proposición no de ley que presenta el Partido Socialista, es evidente que en el Estado español parece ser que quien pagan son exclusivamente las clases medias y las clases trabajadoras, si atendemos que de cada 10 euros, 9 se recaudan por ese procedimiento. Esta proposición no de ley es la otra receta. Hay varias posibles, pero yo creo que fundamentalmente la otra, que paguen más los que más tienen y que paguen los que no pagan. Y además tratar de combatir duramente el origen de las actividades especulativas que están en el fondo y en el origen de la crisis que todavía colea. Lo único que sería lamentable, lo dije en el último debate y lo vuelvo a decir ahora, es que teniendo la oportunidad de esta nueva receta de prosperar, no tengamos entre todos la capacidad de hacer viable el que esta proposición no de ley se desarrolle. Confiamos en que los que hemos venido a denominar las fuerzas políticas del cambio consigamos estar todos a la altura de lo que la ciudadanía nos demanda y hacer efectiva una proposición de ley que Nueva Canarias va a apoyar de forma entusiasta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Quevedo. Señora Beitialarrangoitia. Gracias, señora presidenta. Para Euskal Herria Bildu, la redistribución de la riqueza utilizando las herramientas impositivas en clave de progresividad, equidad y universalidad, junto con la lucha contra el fraude y la elusión fiscal, es una prioridad. La razón es clara, es lo que permite construir una sociedad más justa, más cohesionada, garantizando los derechos de todas las personas. Y así lo hemos hecho en los 4 años que hemos gobernado la Diputación de Guipúzcoa, pese a tener un marco competencial fiscal propio, sí, pero insuficiente. Prueba de ello son los buenos resultados en la recaudación en Guipúzcoa tras incrementar los recursos para la persecución del fraude fiscal. Y lamento decir que después de una primera etapa de colaboración en esa política por parte del Partido Socialista, en los últimos tiempos el PSOE ha sumado sus votos a los del PNV para desandar el camino recorrido en el impuesto sobre la riqueza y las grandes fortunas, por citar un mero ejemplo. Además, no ha sido posible un avance en relación al impuesto de sociedades en la Comunidad Autónoma Vasca, aunque sí en Nafarroa, gracias al acuerdo entre las 4 fuerzas que sustentan el Gobierno del cambio. Por tanto, tengo que decirles con absoluta claridad que la propuesta que se nos presenta es claramente insuficiente, porque nuestro modelo redistributivo es mucho más ambicioso, de mayor progresividad y equidad. Pero igualmente les diré, ya es la segunda vez que lo hago en poco tiempo, que queremos un sistema en el que quien más tiene más aporte en beneficio colectivo, y no lo queremos solo para Euskal Herria, también lo queremos para la ciudadanía española. Y aunque seguiremos aspirando y trabajando por alcanzar la soberanía fiscal plena, votaremos a favor de la propuesta, cuya finalidad, entendemos, es mejorar el reparto de la riqueza. Y para ello no hacen falta amnistías fiscales, hace falta combatir el fraude, conseguir mayores ingresos para hacer frente a las necesidades sociales sin recortes y emprender las reformas necesarias para que deje de una vez por todas de recaer el esfuerzo fiscal sobre las rentas del trabajo y los grandes capitales aporten. No les pedimos más que la parte que les corresponde. Gracias. Gracias, señora diputada. Señora Sánchez. Gracias. Gracias. Vamos a ver. El Partido Socialista nos presenta esta proposición no de ley que titula Reforma fiscal y lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Bien, por supuesto, de acuerdo. Ahora bien, decían que hacían falta varias cosas. Entendemos que lo que realmente hace falta es solo una, voluntad política.
porque cada una de las reformas fiscales que se han ido sucediendo en los diferentes gobiernos ha sido más regresiva que la anterior. Cada una de ellas. Se lleva hablando mucho tiempo de cosas como montar ese primer punto que apuntaban ustedes, un comité de expertos que en 6 meses dé datos. Perfecto. A ver si esta vez cuentan con las organizaciones de la sociedad civil que llevan más de 15 años diciendo cómo acabar con los paraísos fiscales o qué nuevas formas impositivas, como el impuesto a las transacciones financieras, deberíamos haber trabajado y tener instituidos hace ya mucho tiempo. Una de ellas es Ataque España, la conozco bien porque he pertenecido y sigo perteneciendo a la misma. Creo que no hemos estado en ningún comité de expertos, aunque extrañamente hayamos acertado mucho más con temas como la crisis financiera que los expertos que sí han estado en esos comités. Y luego, por otra parte, todos sabemos y hay datos que nos dicen que la mayor parte del fraude fiscal y de estos delitos los cometen las grandes empresas y las grandes fortunas. Sin embargo, sus políticas, lo que ustedes firman en Bruselas, su apuesta por los tratados de libre comercio e inversión, donde hay 48 casos censados de demandas que incluyen reclamaciones ligadas a impuestos, van completamente en la dirección contraria. Decía la señora González Veracruz que podíamos tener a este Gobierno fuera, pero es que el problema que tenemos es que no queremos tener solamente este Gobierno fuera, queremos también tener sus políticas fuera de aquí. Y las políticas que ustedes votan en Europa y las políticas que van a hacer imposible que todo esto que están proponiendo sea reales, las votan con estos señores también. Gracias, señora diputada. Señor Candela. Moltes gràcies, senyora presidenta. Señorías, a grandes rasgos estamos de acuerdo con la PNL sobre política fiscal que nos ha presentado el Partido Socialista. Y digo a grandes rasgos porque hemos presentado las enmiendas a su proposición junto con Podemos, en Comú Podem, en Marea y en Izquierda Unida, precisamente para garantizar que se pongan negro sobre blanco las reformas necesarias en materia fiscal. Coincidimos, señorías, con la necesidad de poner en marcha una nueva política fiscal que dote de verdadera progresividad al sistema y grave adecuadamente la riqueza. Y ahora ustedes podrán aceptar estas enmiendas y pasar del acuerdo sacrosanto con Ciudadanos al todo vale, porque, claro, hay algunos que ya están en campaña y hay que maquillar el viaje al extremo centro de su partido. Pero hay un problema, señorías, del Partido Socialista, y es que no nos fiamos de ustedes. Y no nos fiamos de ustedes porque nos han demostrado sistemáticamente que dicen unas cosas y hacen la contraria. Hace 5 días votaron a favor de la Directiva Europea de Secretos Comerciales con el PP y con Ciudadanos. Señorías, con la directiva que han aprobado de la mano del PP y de Ciudadanos, los defraudadores de los papeles de Panamá podrían denunciar a La Sexta y El Confidencial por revelación de secretos. Y después de aprobar esta directiva, vienen a hablarnos de fraude fiscal. Y yo recuerdo a Gila cuando decía de color bien, pero no flota. Por eso les tendemos la mano por enésima vez para hacer un gobierno a la valenciana, porque sabemos que ustedes, solos o de la manita de Ciudadanos, harían todo lo contrario a lo que los papeles dicen. Señor Sánchez, ausente por cierto, le queda una semana para evitar nuevas elecciones y nuestra mano sigue tendida. Rompa las cadenas que le atan y haga posible un gobierno de cambio. Muchas gracias. Gracias, señor Candela. Pasamos ahora a la intervención del Grupo Parlamentario Vasco PNV. Señor Azpiazu. Señora presidenta, señorías, el tema de la lucha contra el fraude y la evasión fiscal ha sido ampliamente debatido en esta Cámara
aunque los avances que se han producido en la realidad no parecen haber sido tan intensos. La amnistía fiscal del Partido Popular y la reciente aparición de los papeles de Panamá, entre otras muchísimas cosas, lo corroboran. La posición de nuestro grupo parlamentario, el Grupo Vasco, ha sido siempre nítida al respecto. Hay que luchar contra el fraude y la evasión fiscal por todos los medios, legales, policiales e incluso educativos, dados los múltiples casos de corrupción y de sinvergüenzas que están apareciendo vinculados a los mismos. Debemos concienciarnos todos de que cuando defraudamos estamos robando. Sí, al resto de los ciudadanos le estamos privando a muchos de ellos de los recursos que necesitan para sobrevivir o impidiendo que se apliquen adecuadamente las políticas sociales o que se actualicen las pensiones públicas. Nuestro grupo parlamentario presentó una proposición no de ley hace más de 3 años con el fin de modificar el Código Penal para endurecer las penas a los evasores y para elevar el tipo aplicable a las ICAP. Medidas todas ellas en manos de este Parlamento. Por otro lado, nos hemos manifestado siempre a favor de cualquier medida o actuación tendente a luchar contra el fraude y la evasión fiscal. Apoyaremos todas las medidas que se encaminen en dicha dirección. Ahora bien, hemos presentado una enmienda fundamental al punto 1 de esta proposición de ley relativa a la política fiscal. Me resulta increíble, pero es así. Los proponentes y otros grupos de esta Cámara ignoran o quieren ignorar que en el Estado español existen 5 haciendas, 5, cada una de ellas con sus competencias en materia tributaria. Y mire que lo he explicado en esta Cámara, pues lo seguiré haciendo cuantas veces haga falta para que este tema esté absolutamente claro. Las haciendas son la alavesa, la guipuzcoana, la vizcaína, la navarra y la que se denomina de territorio común. Pues bien, no nos podemos olvidar de las 4 haciendas forales. Las medidas fiscales que se propongan en este Congreso no pueden entrometerse en el ámbito legal de la foralidad, como un elefante en una cacharrería. Sus medidas habrán de circunscribirse a la hacienda que se denomina de territorio común. De ahí nuestra enmienda. Una enmienda que, si no hubiera sido aceptada, habríamos votado sin ninguna duda en contra de esta proposición, porque para nosotros esta es una cuestión crucial. Ha sido incorporada, afortunadamente, de una manera correcta en la enmienda transaccional que el Partido Socialista ha redactado, y ello nos facilita el apoyo a esta iniciativa. Nos hubiera gustado abstenernos al apartado número 1, que es lo que hacemos habitualmente cuando se habla de cuestiones tributarias en esta Cámara, pero no es posible, dado que al haber una transaccional se vota conjuntamente. En relación al segundo apartado, no tenemos inconveniente en apoyarlo, todo lo contrario, las medidas son de carácter más general y pueden servir para luchar contra el fraude y la evasión fiscal. Estas y otras. Se puede decir, señores del Grupo Socialista, que en esta PNL, de alguna manera, ustedes disparan con perdigón, es decir, presentan un número elevado y disperso de medidas que, en nuestra opinión, resta fuerza, pero, insisto, estamos dispuestos a aceptar estas y las que hagan falta. Si me permiten, por el modelo de proposición no de ley, un comentario puntual, les diré que algunas de estas medidas me parecen un tanto excesivas, dada la situación de corrupción y de fraude existente en el Estado español. Hablar de impulsar y liderar en el seno de la Unión Europea la elaboración de una lista negra de paraísos fiscales, promover en la OCDE y en el G20 la adopción de una estrategia internacional contra los paraísos, parece, si me permiten, un poco pretencioso e incluso, diría yo, falto de respeto a lo que otros países están haciendo. No digo que no sea necesario, lo que digo es que podríamos o deberíamos ser más humildes y no ponernos a la cabeza de esta manifestación. Como solía decir el histórico nacionalista Juan de Ojuriguerra, los conversos a la cola. Al margen de la anécdota, considero que es preciso redoblar los esfuerzos tendentes a luchar eficazmente contra el fraude. El ejemplo reciente del señor Aznar o del señor Rato y de otros tantos vinculados a la política o a la farándula así lo apuntan. Pues bien, desde el Grupo Vasco no dudamos. Contra los defraudadores y los sinvergüenzas hay que adoptar medidas contundentes y cuanto antes mejor. Votaríamos, por lo tanto, evidentemente que sí a este punto 2. Pero, como les decía, dado que al final
hay una enmienda transaccional que incorpora nuestra enmienda con el fin de circunscribir las actuaciones fiscales al ámbito del territorio común, es decir, dejando y respetando al margen el ámbito foral y teniendo en cuenta que lo que queremos poner de manifiesto es nuestro apoyo a la lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y los paraísos fiscales, votaremos el conjunto de la enmienda transaccional que incorpora a su vez un punto 3 de creación de una comisión de investigación de los papeles de Panamá. Lo votaremos favorablemente. Eskerrik asko. Gracias, señor Azpiazu. Por el Grupo de Democracia y Libertad, señor Homs. Buenas tardes, presidenta, señorías. Esta proposición no de ley que nos propone el Grupo Socialista y que nos ha relatado el diputado Pedro Saura, que doy fe que ha hecho muchos equilibrios para facilitar al final una transaccional sobre la que también haré una valoración muy sucinta, pero la haré. Yo querría empezar mi intervención, mi breve intervención, para hacer constar que en relación a esta proposición, al menos a la proposición inicial, yo creo, insisto, que con la transaccional algunos aspectos se han mejorado y lo celebro y lo agradezco, pero en cuanto a la proposición inicial había, al menos a nuestro modo de ver, desde nuestro punto de vista, aspectos que eran claramente positivos y otros que no los compartíamos, ¿no? Y así lo hemos comentado y por ese motivo hemos presentado distintas enmiendas, ¿no? Hay aspectos positivos que creo que vale la pena subrayarlos, ¿no? Como es la creación de una comisión de expertos. De hecho, ya ha habido comisiones de expertos, ¿no? Me parece que hace poco, el mes de diciembre del año pasado, una comisión de expertos vinculada al Ministerio de Hacienda presentó un informe, ¿no? En ese sentido, yo creo que deberíamos de asumir el compromiso, si prospera esta proposición no de ley, que esta comisión de expertos fuera participada, al menos impulsada en sus miembros, por los distintos grupos parlamentarios que configuramos este hemiciclo, ¿no? Porque si no, al final será la comisión de expertos de un gobierno o de otro y, en resumen, estaríamos en las mismas quizás, ¿no? Hay compromisos positivos también en relación, por ejemplo, al IVA cultural. Yo creo que deberíamos de incorporar también la cuestión de lo relativo al deporte, pero se puede analizar, ¿no? Hay aspectos positivos en relación a la mejora de la legislación penal, pero hay aspectos que nosotros, por ejemplo, no compartimos. No compartimos cómo se enfoca la cuestión del impuesto de sociedades, aunque se ha matizado en la transaccional, ¿no? No acabamos de compartir, y creo que también se han incorporado soluciones en la transaccional que son valorables, ¿no? Pero tenemos, yo creo que un poco todos, pero tenemos aún una cultura, cuando nos aproximamos a esta cuestión, más desde la perspectiva del control, más desde la perspectiva de la persecución, que debe de existir, faltaría más, no voy a decir otra cosa, ¿no? Pero olvidamos en demasiadas ocasiones el incentivar, digamos, el valorar a aquel que contribuye, ¿no? Porque en estos momentos en nuestra sociedad, esto pasa en Cataluña, pasa en el conjunto de España, al final da la sensación que, si pagas impuestos, porque si no te ponen una multa, pero no hay conciencia fiscal suficiente. Y ahí deberíamos un poco, y si no un poco bastante, cambiar el paradigma de lo que es esta cultura, esta conciencia fiscal que hay en nuestro país, ¿no? Tampoco contemplamos favorablemente, tampoco vemos favorablemente, y antes había en otro interviniente una referencia en este sentido, esta falta de sensibilidad, digámoslo así, en tono suave, hacia un esquema territorial donde no se ni tan siquiera contempla que pueda haber, por ejemplo, en el caso de Cataluña, una administración tributaria propia. Esto podría ser posible, de hecho la hay en otras comunidades autónomas, ¿no? Y en ese sentido hay elementos a favor y en contra que nos han hecho presentar enmiendas, algunas tenidas en cuenta y otras deberemos de acabarlo de discutir, ¿no? Pero hay un punto que nos permite, al final, esta proposición no de ley,
que para mí es, en este contexto en el que estamos, muy sustancial, ¿no? Porque al final hay tantos aspectos que nunca acabaríamos. Pero hay uno que para mí es realmente muy sustancial, que es que nos permite esta proposición no de ley hacer algo que me parece imprescindible, que es aprobar en esta Cámara la creación de una comisión de investigación respecto a los papeles de Panamá. Yo creo que esto es imprescindible. Por lo que ha pasado, por el escándalo y lo bochornoso de lo que ha pasado, porque no basta y no es suficiente por parte del Gobierno en funciones actual que haya, digamos, renunciado al cargo un ministro, sino que aquí han pasado demasiadas cosas, que no es asumible, por ejemplo, y ya sé que no tiene que ver directamente, ni mucho menos, con los papeles de Panamá, pero ha sido, digamos, en paralelo en el tiempo, y esto ayuda a esta sensación de escándalo que requiere una comisión de investigación de estas características, que además debería tener un plan de trabajo de amplitud notable, lo que, por ejemplo, ha pasado con el señor Aznar. A mí me parece inconcebible que el señor Aznar se encuentre con lo que se ha encontrado y ahora encima pretenda, pues, de hacerse la víctima y situarse en el terreno, ¿no?, de pretender de que no le puedan investigar a él, ¿no? No sé por qué se lamenta. Usted debe igual hacer como el señor Aznar, no sé por qué se lamenta, pero no se lamente, porque esto es inaceptable. Acabó su tiempo. Es exactamente inaceptable y ustedes, de hecho, lo saben, ¿no? Y por ese motivo, porque hay otras cosas que no vamos a compartir de esta transaccional, por ese motivo nuestro grupo parlamentario va a votar a favor precisamente por la cuestión de la comisión de investigación. Y quiero que conste en acta que hay otras cosas que no compartimos, pero ese motivo es suficiente porque si no, no habría otra forma parlamentaria de canalizar la creación de esta comisión de investigación. Gracias, señoría presidenta. Señorías. Gracias, señor Homs. Por el grupo hemos cambiado. Por el grupo parlamentario Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Capdevila. Señor presidente, señorías, bona tarda. El Grupo Socialista, en perfecto eco de los cantos de sirena del Gobierno Zapatero, de lo que no llevaron a cabo cuando gobernaban, nos habla de una nueva política fiscal más eficiente, de transición hacia un nuevo modelo económico, por favor, incentivando inversión productiva, emprendimiento, innovación y desincentivando especulación y contaminación. Pero ¿saben qué pasa, señores del Grupo Socialista? En Cataluña ya estamos vacunados contra las listas de apoyarés. Nosotros ya estamos en ello, estamos construyendo la hacienda propia para la República Catalana. Y, sin duda, es más fácil establecer un nuevo régimen fiscal desde un proceso constituyente que se plantee desde cero la fiscalidad que modificando la ineficaz e injusta fiscalidad española. Por ello defendemos un sistema de fiscalidad progresivo en el que los que más tienen más paguen, un sistema de fiscalidad verde en que quien contamine pague, donde las rentas del capital de la especulación tributen más que las rentas del trabajo, donde los artefactos especulativos renten más que las empresas innovadoras y productivas, donde las grandes empresas no gocen de privilegios respecto a las pequeñas y medianas empresas. Un modelo, en fin, transparente, participado, basado en la confianza del contribuyente en el sistema. Esta es la base del sistema fiscal que defendemos para una nueva república y que ustedes no podrán conseguir con simples listas de desideratum sobre un sistema tan ineficaz como injusto, y que se sostiene sobre el expolio de las personas, de las empresas y de los territorios más productivos. Me dirán, esto también es un desideratum y se parece al nuestro. Pues sí y no. En su proposición no de ley ustedes vuelven a olvidar la existencia de las comunidades autónomas. Y eso significa olvidar a la Administración, que tiene mayor peso en el gasto social. Miren, señores del PSOE, en Esquerra ya no venimos a mendigar
un sistema fiscal más justo. Solo les planteamos en nuestra enmienda que, en prueba de sinceridad, retiren todos aquellos recursos ante el Tribunal Constitucional que van en contra de los impuestos que ha creado la Generalitat para poder mantener el gasto social y el plan de shock. El plan de choque social ante la trágica situación de miseria a que el Gobierno somete a la ciudadanía. Los impuestos de la Generalitat, como el de los depósitos bancarios o el de las nucleares, suponen más de 800 millones de euros. 800 millones de euros al año. 800 millones que nos prohíben para mantener nuestro gasto social, mientras ustedes se han gastado más de 800 millones extras en gastos militares. Por cierto, los 800 millones que PSOE, PP y Ciudadanos no han querido aprobar esta mañana en comisión para, a propuesta de Esquerra, crear un fondo de lucha contra la pobreza infantil. Ya que ustedes no son capaces de garantizar un sistema fiscal justo para las comunidades autónomas, permitan, por favor, que recaudemos los recursos necesarios para mantener nuestras políticas sociales, al menos para luchar contra la pobreza en los meses que todavía nos quedan para proclamar la República. Aunque la cereza panameña del pastel es tentadora, sujetaremos nuestra posición a la aceptación de nuestra enmienda. Es una pena que no se puedan votar por separado. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias, señor Capdevila. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Ten. Señor presidente, señorías, hace no más de 4 meses, antes de iniciar esta nueva etapa como diputado por Ciudadanos, ejercía como técnico de Hacienda del Estado en Valencia, en la Agencia Tributaria, una organización a la cual admiro profundamente por su profesionalidad, dedicación y aunque cada año sean menos funcionarios en la lucha contra el fraude, tal y como recordaba el señor Saura. Señorías, el pasado 16 de marzo, nuestro grupo parlamentario Ciudadanos presentó también una proposición no de ley de lucha contra el fraude en la Comisión de Hacienda, la cual resultó aprobada por casi la totalidad de los grupos parlamentarios, menos, casualmente, el Partido Popular. Y, señorías de la bancada popular, es una auténtica lástima, porque estamos convencidos de que muchísimos de sus votantes estarían de acuerdo con todas esas medidas. Porque parece, por tanto, que su partido está en contra de recuperar esos 2.800 millones que se han perdido de recaudación por la amnistía fiscal del señor Montoro, que hoy no está aquí. En contra de prohibir esas amnistías fiscales, en contra de incorporar a Panamá en la lista de esos paraísos fiscales. Y, por cierto, su Gobierno nos debe una explicación de la relación de estos y de por qué una de las últimas actuaciones de su Gobierno era la de iniciar los trámites para sacar el paraíso fiscal de Jersey. No sé, quizás tengan alguna razón, alguna persona que conozcan, ¿no? Quizás habría que hablar con el señor Soria. Señorías, votaron ustedes en contra del refuerzo contra el Servicio de Prevención y Lucha contra el Blanqueo de Capitales. Silencio, por favor. Y de las denuncias por delito fiscal. ¿Sabes que las denuncias por delito fiscal son a partir de 120.000 euros? Les recuerdo que, además, en estos últimos 4 años de su Gobierno se han primado las inspecciones de pequeño importe, han bajado las denuncias por delito fiscal. Señorías, votaron en contra del control de la Agencia Tributaria sobre las SICAV, esas sociedades que además tributan al 1%, tan solo al 1%. Votaron en contra, además, de un estatuto de la Agencia Tributaria, con los problemas, además, que solucione los problemas de organización, en contra, además, de aumentar su plantilla. Les recuerdo un dato, simplemente un dato. En España, tan solo la Agencia Tributaria tiene 5,4 funcionarios por cada 10.000 habitantes. La media europea es el doble. Y, además, cuando la tasa de retorno, es decir, por cada euro que invertimos en la Agencia Tributaria recuperamos 11.
Este año se destinó más de 1.300 millones contra la lucha contra el fraude y recuperamos más de 15.600 millones. Yo realmente cuando hablo de plantilla, cuando veo que se está reduciendo la plantilla de la agencia tributaria, verán, señorías, le cuento una simple anécdota muy rápida. Hace pocos días me llamó un compañero de promoción y me dijo: mira, Vicente, ¿te acuerdas del caso de José Bretón? Aquel asesino que mató a sus 2 hijas. Esa persona solicitó un traslado de prisión por acercamiento a su familia y el mes pasado se lo concedieron. Señorías, hay muchísima más movilidad de los presos en nuestras prisiones que la movilidad en la agencia tributaria de los funcionarios. Mi reconocimiento desde aquí, desde esta tribuna, a aquellas personas que cumplen el deber lejos de su domicilio familiar. Y todo se debe porque no hay aumento en la plantilla. Miren, en definitiva, votaron en contra de dotar medios a la agencia tributaria para cobrar a los morosos. Está muy bien la modificación del artículo 95 de la Ley General Tributaria. Incluyeron esa lista de morosos, pero, señorías, durante más de 2 años consecutivos faltan por cobrar 50.000 millones de euros. 50.000 millones de euros, señorías. Hoy, en la comparecencia del señor de Guindos en la Comisión de Economía, nos adelantaba unas previsiones macroeconómicas negativas, el incumplimiento del déficit, la reducción de la tasa de crecimiento de la economía. Nos anunciaba nuevos recortes y, de nuevo, esa oportunidad perdida cuando realmente lo tenía a favor. El señor de Guindos nos decía que tenía viento de cola. Señorías, con tan solo 7.000 millones tendríamos recursos para hacer las reformas que hemos planteado con el Partido Socialista, con tan solo 7.000 millones. Mire, señorías, les pongo un simple ejemplo muy sencillo. ¿Saben lo que es esto? Esto es un cigarrillo. Estoy convencido de que a algunos de sus señorías les apetecería fumarse un cigarrillo en esta Cámara. Saben perfectamente que no se puede fumar en esta Cámara. Saben que, además, está sancionado. Y, sin embargo, yo no les veo fumar a nadie de ustedes, incluso ni a escondidas. Y, desde luego, no es porque les vayan a sancionar, es porque sus propios compañeros lo señalarían. Sus propios compañeros les dirían: oiga, usted no se fuma aquí, porque está muy mal visto. Sin embargo, todo lo contrario que pasa con el fraude, todo lo contrario que pasa con la evasión fiscal y la corrupción. Aquí quien no solo lo tolera, sino que además premia las injustas conductas de aquellos que evaden los impuestos con sus amnistías fiscales. El señor Montoro la hizo en 2012. Gracias. Señor Ten, concluya, por favor. El señor Montoro lo hizo en 2012, pero bueno, también sus señorías socialistas lo hicieron en 84, en 91 y en 2010. Y voy concluyendo, señor presidente. Hoy es un día muy especial, no porque es la primera vez que subo a esta tribuna, sino porque creo que hay que invocar el espíritu que hacía Kennedy en el año 61. No busquemos los votos de las personas con menos recursos, sino busquemos lo justo. La lucha contra el fraude fiscal y la corrupción es de justicia social. Y esa contribución justa que está reflejada en el artículo 31 de la Constitución es, desde luego, lo que sostiene nuestro estado de bienestar. Señorías, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos no puede, de otra manera, más que votar a favor de esta proposición no de ley, habiendo incorporado al texto algunas medidas recogidas en la reforma fiscal que realizamos con el acuerdo de las 200 reformas. Y recuerden, señorías, y termino, el dinero público no es de unos pocos. El dinero público, señorías, es de todos los españoles. Muchísimas gracias. Gracias, señor Ten. Por el Grupo Parlamentario Podemos en Común Podem en Madea, tiene la palabra la señora Honorato. Gracias, señor presidente. Señorías, bien, el PSOE nos presenta hoy a esta Cámara una propuesta que tiene interesantes iniciativas, que pague más quien más tiene y no solo quien más gana, que se rescate el tipo efectivo del impuesto de sociedades, que se arranque de una vez el impuesto de transacciones financieras, que se apueste por la fiscalidad ecológica o ponernos serios con la lucha contra el fraude.
Estas medidas son medidas importantes, sobre todo si queremos detener el bucle en el que nos encontramos de recortes, recesión, más recortes, más recesión. Para eso es imprescindible buscar la suficiencia fiscal. Y la suficiencia fiscal no se busca solo del lado del recorte de los gastos, sino muy especialmente, en caso de España, del lado de los ingresos, con una reforma fiscal progresiva y una lucha decidida contra el fraude. Si bien, como decimos, esta propuesta nos gusta, es cierto que nos asaltan dos inquietudes. La primera está relacionada con la incongruencia, con algunas incongruencias del partido proponente y otras con algunas de las ausencias que han sido objeto de enmiendas, algunas incluidas y otras no, en la transaccional. En cuanto al capítulo de las incongruencias, como decimos, esta canción nos gusta, la canción de la proposición que se presenta, pero no nos casa muy bien con algunas de las actuaciones que el Partido Socialista ha llevado a cabo desde el Gobierno en las últimas legislaturas. No nos casa muy bien cuando redujo los tramos del IRPF, ni tampoco nos casa muy bien cuando subió en 2 puntos el IVA a las familias de este país en el 2010. Tampoco nos casa, y esto ya es más actual, con el pacto de gobierno con Ciudadanos, que abre la puerta al copago y ahí deja en un cajón una reforma realmente ambiciosa, una reforma tributaria ambiciosa, donde se apostaba por una fiscalidad progresiva, justa y efectiva. Si bien hablábamos antes de dos ambiciones, de dos preocupaciones, una relativa a las incongruencias y otra a las ausencias. En cuanto a las ausencias, nos parece fundamental que en una reforma fiscal se incluya las previsiones relativas al impuesto de la renta. No podemos entender cómo no se propone una reforma fiscal para ese 5% de la población que gana más de 60.000 euros para que pueda pagar un poco más y tengamos un impuesto más progresivo y más justo. Tampoco entendemos cómo no se incluye una reforma más integral del IVA, una reforma que amplíe aquellos alimentos a los que aplicar un tipo superreducido del 4% y que aplique también el tipo reducido del 10% a los suministros básicos en este país. Por último, no puedo acabar mi intervención sin hacer referencia específica a las propuestas relativas a la lucha contra el fraude. En España, la pérdida debida a la economía sumergida se calcula en torno a los 60.000 millones de euros. Es una cifra asombrosa. Una cifra que exige que nos pongamos serios. Ponerse serio es presentar un plan integral de lucha contra el fraude que contenga objetivos cuantificables para poder después evaluarlos. Y también ponerse serio es pretender el desarrollo de un estatuto propio de la agencia tributaria que permita la autonomía en su funcionamiento, eligiendo al presidente de la agencia tributaria aquí, en esta Cámara, en el Congreso. Pero también tomárselo en serio es elegir bien los objetivos, hacia dónde nos dirigimos. Según los informes de Gesta, del Sindicato de Técnicos de Hacienda, se ha puesto muchas veces encima de la mesa cómo el 72% del fraude pertenece a las grandes empresas y a las grandes fortunas, pero es el 80% de los recursos de la agencia están dedicados a perseguir el pequeño fraude a los autónomos y a las pymes. Creemos que es necesario invertir ese orden, que realmente se mire dónde está el gran fraude en este país, que son en esas grandes empresas y esas grandes fortunas. Y lo más importante de todo, señorías, para tomárselo en serio, es tener una voluntad política férrea, absolutamente decidida a acabar con los paraísos fiscales. Todo lo que está en un paraíso fiscal está donde no debe estar. Debe estar en su país, generando riqueza, abriendo hospitales, formando profesionales, invirtiendo en desarrollo, invirtiendo en profesores, en maestros y en escuelas. Ahí es donde debe estar ese dinero. Así es que tomárselo en serio no es poner al lobo a cuidar de las gallinas. Para poder actuar contra los paraísos fiscales no se puede tener una mano dentro de los paraísos fiscales, señores del PP. Pero tampoco es tomárselo en serio hacer como hizo el señor Zapatero sacando a Panamá de la lista de paraísos fiscales en el 2013. Y tampoco es tomárselo en serio votar con el Grupo Popular
el nombramiento del presidente de la Comisión Europea a Jean-Claude Juncker. Juncker, que fue el diseñador de los trajes a medida de la evasión fiscal de las multinacionales a costa del erario de todos los países de la Unión. No obstante, como decíamos al inicio, nos gusta la música de esta proposición. Ahora bien, no queremos tampoco cantos de sirena. Queremos que esta música sea letra concreta y que se escriba en el BOE de la mano de un Gobierno del cambio. Muchas gracias, señorías. Gracias, señora Honorato. Y ahora, en el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Rojas. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia. Señorías, esta iniciativa es una copia del programa electoral del Partido Socialista, asumido curiosamente por Ciudadanos en un acuerdo que ya fue derrotado en esta Cámara. Y realmente nos parece un error perseverar en la derrota y empeñarse en acuerdos que son imposibles. Fíjense en la paradoja del momento. Decía el señor Saura, y se supone que esta iniciativa está hecha para recaudar más ingresos para el Estado. Pero la negativa del señor Sánchez y del Partido Socialista al diálogo con el Partido Popular, que ha ganado las elecciones, nos aboca a una campaña electoral y a unas elecciones que cuestan 130 millones de euros al contribuyente. Fíjense la paradoja. Pero, señorías, en cuanto a la iniciativa, rechazamos una propuesta fiscal que lo que supone es una subida de impuestos de manera indiscriminada. Y está, además, llena de pretendidas lecciones de quienes dejaron caer la recaudación tributaria en casi 70.000 millones de euros por la crisis, es verdad, pero también por malas decisiones políticas y tributarias. Y, señorías, no queremos volver a las políticas que nos llevaron al récord de paro y a una crisis sin precedentes en nuestro país. Nuestro objetivo es el contrario. Nuestra meta es bajar los impuestos y prestar mejores servicios. Y a ello les invitamos a que estén con nosotros. Miren, los más de 20 millones de ciudadanos españoles que han visto cómo se le han bajado los impuestos, hasta en 2 ocasiones, con la reforma fiscal del Partido Popular, dan prueba de ello, del acierto de estas medidas. Porque se ha activado el consumo interno y porque al activarse el consumo interno se ha activado el empleo. Y tenemos las mejores cifras de la Unión Europea en los 2 últimos años de crecimiento de empleo en nuestro país. Y tenemos que hacer muchas más. Pero, desde luego, esas medidas han sido buenas. Y eso va unido a que con esa activación del consumo, del empleo, se garantiza el estado de bienestar, se pueden asegurar las pensiones y se paga la sanidad pública y la educación pública y la deuda que dejó el Partido Socialista en hospitales, en escuelas, en sanidad y en educación pública. Y ese es el trabajo que ha hecho este Gobierno. Ese es. Les invitamos a que se apunten a estas políticas que dan resultados. Miren, con su Gobierno entre 2007 y 2011, bajo su gestión, la recaudación de las grandes empresas y grupos bajó de 18.000 millones de euros a 7.700 millones de euros. Y eso implica desempleo, paro. Pero con el Partido Popular, bajo la gestión de nuestro partido, la recaudación de las grandes empresas y grupos se ha multiplicado 2,5. Ha aumentado de 7.700 millones a 18.900 millones. Eso lleva implícito más empleo y, desde luego, eso ha traído más inversión y ha sido posible luchar con más instrumentos contra la crisis. Y acaba con ese mantra que ustedes siempre dicen, que el Partido Popular está con las multinacionales. No, el Partido Popular está con la gente, está con las personas, está con el estado del bienestar y está para sacar a España de la crisis. Señorías, en relación con el fraude fiscal, mire, han aflorado más de 50.000 millones de euros en la pasada legislatura, es decir, un 37,5% más que en la legislatura del Partido Socialista. Estamos ante un récord histórico en nuestra democracia, que, por cierto, ha tenido siempre el voto en contra del Partido Socialista. Los cambios regulatorios introducidos por el Gobierno del Partido Popular han funcionado y no pasa nada por reconocerlo. Si ustedes lo reconocen, van a ganar en credibilidad como organización política, como, por ejemplo, el modelo 720, un modelo que ha conseguido en su primer año, con esa declaración de los bienes en el exterior y las acciones, ha conseguido
conseguido la recaudación de 91.000 millones de euros de 136.000 declarantes. Eso es política fiscal adecuada, eso son soluciones. Y luego ustedes hablan aquí de amnistía fiscal. Las únicas dos amnistías fiscales que ha habido han sido del Partido Socialista, en el 84 y en el 91, ambas opacas, sin efectos fiscales y salvando el anonimato, donde el Estado tenía que pagar por ese dinero. Esa ha sido la amnistía fiscal que hemos tenido en nuestra democracia. El Partido Popular ha regularizado, ha hecho una regularización que ha permitido aflorar más de 100.000 millones de euros. Cuando se había caído la recaudación y había que pasar a la acción, este Gobierno lo hizo, igual que se hizo en Alemania, en Italia en 2009, en Portugal en 2010, pero siempre estuvo con el voto en contra del Partido Socialista. ¿Y ustedes por qué no hicieron algo por buscar más recaudación en su Gobierno? Porque cuando llegó, por ejemplo, la lista Falciani, ustedes lo que hicieron fue invitar a los contribuyentes que estaban incluidos en ella a presentar una declaración complementaria espontánea, evitando así mayores sanciones. Ustedes, señorías, desviaron el problema y ahora quieren una comisión de investigación de Panamá. Pues nosotros les decimos que Hacienda investigará hasta el último papel, como es natural, como tiene que ser, quitándonos el populismo que ustedes quieren impregnar siempre a la vida política y haciéndolo política real para sacar adelante nuestro país. Mire, su propuesta carece de credibilidad. Y termino enseguida, señor presidente. A mí me parece coherente escuchar al Gobierno decir que estamos aquí sometidos todos al imperio de la ley, independientemente de quién se trate. Me parece coherente que se diga por parte del Gobierno que la justicia es independiente y que funciona sin injerencia del Ejecutivo. Aparte de obvias, son cosas coherentes porque es lo que hemos visto con este Gobierno en estos 4 años. Sin embargo, ustedes dicen en esta iniciativa que hay que articular un acuerdo para elaborar una lista negra de países con paraísos fiscales. No sé si se refieren a Panamá, pero es que ustedes excluyeron a Panamá de esa lista. Decía Gardner en Volver que 20 años no es nada. Señorías, con Gobierno socialista había empresas públicas como Focoex que pagaban en paraísos fiscales, como Panamá o como las Bahamas. Eso ocurría con el Partido Socialista y nosotros decimos eso no lo queremos para nuestro país. No queremos esas políticas. Cualquier tiempo pasado no fue mejor, ese no fue mejor. Miren, ustedes piden agravar las penas del delito fiscal, pero esto es precisamente lo que se hizo en la pasada legislatura con el Partido Popular y ustedes votaron en contra de esta reforma del Código Penal. ¿Es eso coherente, señorías? Les recuerdo que se ha aprobado en la reforma del 2015 que no se suspenderán las condenas hasta que el penado no haya reintegrado lo defraudado. Y ustedes no han estado de acuerdo. Es más, señor Rojas, allí donde concluya, gobiernan, por favor. Termino enseguida, señoría, allí donde gobiernan no se está recuperando el dinero de los ERE o de la formación. De los ERE se ha recuperado 1,2 millones de 855 millones de euros. Señorías, atentos al dato, el 0,1% de lo defraudado y el resto prescribiendo. Si esas son las políticas de lucha contra el fraude, no las queremos desde el Partido Popular, no las queremos, lo decimos alto y claro. Concluya ya. Y termino, señor presidente. Concluya. Señorías, nosotros, si vienen con propuestas que sean constructivas, que se alejen de populismo y de electoralismo, que quieran construir país, que quieran mirar hacia el futuro para resolver los muchos problemas que todavía tiene nuestro país, ahí siempre van a tener al Partido Popular. Si vienen con populismo y con demagogia, no nos van a encontrar nunca en ese camino. Nada más y muchas gracias, señoría. Gracias, señor Rojas. Señor Saura, entiendo que acepta que se pase a votación la enmienda transaccional que se ha firmado con una serie de grupos. Muy bien. Bien, pues antes de comenzar con las votaciones,